Buenas, nosotros somos el grupo 4C2, está conformado por Rodríguez Raúl, Trocel Dubrasca, Ugarte Mayerlin y mi persona Terán Enmar. Nosotros le vamos a hablar sobre trastornos renales. Primeramente le vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico no es más que un síndrome clínico caracterizado por presentar hematuria, es decir, sangre en la orina. Este síndrome se produce debido a la inflamación del glomérulo del riñón. Esta inflamación puede estar asociada a una patología primaria en el riñón o puede ser consecuencia de trastornos sistémicos. La etiología, tenemos que este síndrome nefrítico se produce porque el riñón se inflama, como lo estamos hablando anteriormente, concretamente unas estructuras internas llamadas glomérulos que actúan como un filtro o un colador. Esta inflamación del glomérulo se suele producir tras una infección como una angina o una infección de la piel producida por una bacteria llamada Streptococcus. Los síntomas clínicos generales tenemos que tiene edema, tenemos hematuria con orina roja o de color cola, tenemos una insuficiencia renal caracterizada por oliguria, hinchazón periorbitaria a primera hora de la mañana, edema en las piernas por la noche, el cambio de color, olor, consistencia y producción de la orina, una infección reciente de las vías respiratorias superiores o de la piel, fiebre, fatiga, úlceras y externa en extremidades para descartar vasculitis. Luego tenemos los síntomas bucales, que las lesiones pueden ser autolimitantes y remitir espontáneamente. Las más importantes son como el líquido plano penfijo, que estos son como decirlo, unas llaguitas en la boca de color edematoso, y tenemos una eritema multiforme y una epidermolosis bulosa. El examen bucal debe incluir la evaluación de los cambios de la mucosa, la inflamación del periodonto, sangrado, así como el estado general de los dientes. Buenas noches, mi nombre es Raúl Rodríguez y vengo a hablarles sobre el síndrome nefrótico. Este se caracteriza por lo que es la proteinuria masiva, también responsable de la hipoalbuminemia y consiguiente de la hiperlipidemia. También causa lo que son edemas y diversas complicaciones. Es causado por el aumento de la permeabilidad a través de la membrana basal, dañada en el glomérulo renal, especialmente infecciosa o tromboembólica. Cuando hablamos de la etiología y de la clasificación, decimos que las causas primarias son nefropatías de cambios mínimos, también problemas con lo que es el glomérulo renal, nefropatías membranosas y nefropatías hereditarias. La causa más común en los niños es la glomerulonefritis de cambios mínimos. Cuando hablamos de lo que son las manifestaciones clínicas y las manifestaciones clínicas orales, tenemos que la sintomatología en cualquier causa es común de edema, proteinuria y también hipoalbuminemia. En las manifestaciones orales tenemos que las alteraciones renales conllevan a un deterioro general de la salud, que ocasiona un desequilibrio fisiológico e influye considerablemente en la calidad de vida de los niños. Más del 90% de estos pacientes con afecciones renales presentan signos y síntomas bucales como enfermedades periodontales, hipoplasia del esmalte, retraso en el crecimiento y la erupción dentaria, entre otras cosas. Insuficiencia renal crónica. Son anomalías estructurales o funcionales del riñón que persisten por más de 3 meses.
Es una patología compleja que a menudo es silenciosa durante un largo periodo de tiempo, que puede evolucionar a la fase terminal y que enfrenta a lo largo de su vida el paciente que lo padece un mayor riesgo. Incluso existe un alto índice de morbilidad en los pacientes de población pediátrica que padecen esta insuficiencia, causándoles de este modo una menor calidad de vida. La insuficiencia renal crónica, por lo general la etiología de esta insuficiencia son presencias de anomalías funcionales en el riñón o en las vías urinarias, pero también está dado por enfermedades sistémicas, como pueden ser una historia familiar de enfermedad poliquística, una insuficiencia renal aguda asociada a asfixia neonatal, unas anomalías estructurales en general, antecedentes de síndromes nefróticos o nefríticos, síndromes hemolítico urémico, diabetes, el síndrome de Schlein-Enoch y lupus eritematoso sistémico. Además, me atrevo a decir que el 90% de los pacientes que presentan la insuficiencia renal crónica presentan una historia previa de hipertensión. Los síntomas. En cuanto a los síntomas, estos pacientes presentan hinchazón o inflamación del tejido alrededor de los ojos, tobillos y pies, micción frecuente, crecimiento atrofiado o deficiente, pérdida de apetito y náusea crónica, fatiga, dolores de cabeza que son muy severos y muy frecuentes debido a la presión arterial alta, anemia y palidez debido a la disminución de la producción de glóbulos rojos. En cuanto a las manifestaciones orales, estos pacientes presentan un sabor y olor urémico, la letosis es matinal y puede tener un olor a amoníaco. Incluso los pacientes refieren la percepción de un sabor amargo o metálico. Sangrado gingival espontáneo. Estos pacientes presentan por lo general plaquetopenia, fragilidad capilar y adhesión plaquetaria disminuida y por eso presentan mucho sangramiento gingival. Estomatitis urémica, serostomía, esquimosis y petequias, palidez de la mucosa, glositis, presentan la lengua inflamada, gingivitis, caries y periodontitis. Es decir, que estos pacientes deben ser atendidos por el odontólogo siguiendo ciertos parámetros. A ellos se les va a indicar periódicamente exámenes de laboratorio. Se les va a indicar para los problemas de sangrado, se les van a pedir tiempos de coagulación o tiempos de sangrado, recuento de plaquetas, se les va a indicar un hemograma para conocer el estado de la anemia y para conocer los niveles electrolíticos se les van a indicar la química sanguínea. Además se les va a indicar nitrógeno ureico en sangre, creatinina, calcio y fosfato. Buenas, mi nombre es Merlin Huertas y yo voy a seguir con el tema de lo que es la insuficiencia renal crónica. En este punto vamos a hablar sobre las consideraciones y el manejo ontológico en pacientes con este tipo de patología renal. Primero que nada, en la evaluación clínica se debe preguntar si el paciente presenta debilidad, fatiga, prurito, diarrea e incluso náuseas. Se debe registrar todos los medicamentos que el paciente esté tomando, se debe registrar si hay una palidez o edema y también los pacientes que estén bajo el cuidado o que presenten algún tipo de falla renal crónica, se debe, antes de realizar cualquier tratamiento dental, se debe realizar una interconsulta con su médico. A nivel ontológico, las consultas de este tipo de pacientes deben ser programadas y no máximo 20 minutos. Se debe medir lo que es el riesgo-beneficio para cada tratamiento, sobre todo si el tratamiento sea altamente invasivo o poco traumático, e inclusive traumático, donde se amerite como tal una terapia farmacológica. La mayoría de estos pacientes toman medicamentos nefrotóxicos. Esto quiere decir que deben evitar mezclarse o interactuar con lo que es el acetaminofén, las aspirinas y los AINES. Cuando se presentan infecciones odontogénicas en pacientes que tienen patologías renales, el fármaco ideal es la aspirina. También cabe destacar que antes de realizarse un procedimiento dental o algún tipo de tratamiento dental, se debe realizar una profilaxis antimicrobiana para evitar lo que es una endocarditis cardíaca.
Debe enfatizarse lo que es el buen control de una placa bacteriana en actividades preventivas y fomentar lo que es la salud oral. Cabe destacar que estas actividades preventivas, y para poder ayudar a fomentar esto, debe estar incluidos lo que es la parte de educar a los padres o representantes de cada uno de estos niños. Se debe entender que mejorando lo que es la salud bucal o la condición bucal de estos pacientes va a ayudar también a que la enfermedad sistémica no sea tan agresiva o no ataque tanto a nivel bucal. Tenemos las alteraciones que afectan el medio bucal, son muchas, pero vamos a nombrar las más importantes. Tenemos las más frecuentes: agrandamiento gingival. Esto se da por consecuencia de un tratamiento farmacológico, principalmente por lo que es el uso sistémico de varios fármacos, ya sea la fenitonina, la ciclosporina o los antagonistas del calcio. También tenemos un sangrado gingival. Algunos factores de estos son el estado sistémico de los pacientes, que también afectan. La gingivitis en estos pacientes va a depender también del estado sistémico que ellos presenten y la condición bucal que también estos tengan. La palidez de la mucosa se debe al sangrado que produce la anemia y se presenta en la mayoría de los pacientes. Tenemos las petequias o las esquimosis y las úlceras, que también pueden aparecer por el aumento de la uremia misma o la toxicidad del epitelio y la anemia asociada. Tenemos la lengua sabural, que se debe principalmente como consecuencia de la restricción de líquidos. Tenemos la quelitis angular, que está relacionado con un elevado porcentaje de serectomía que presentan estos pacientes. La candidiasis, que se produce debido a la inmunosupresión que se encuentra el paciente dializado. La caries dental, que puede ser, se presenta en la mayoría de los pacientes que presentan insuficiencia renal crónica, dado a que estos presentan hipoplasia del esmalte y por ende tienen mayor riesgo a desarrollar la caries dental. Hipoplasia del esmalte, que es una alteración que se produce en el desarrollo dentinario como un defecto ocurrido en lo que es la matriz del esmalte. Y esto está relacionado principalmente a pacientes que presentan patologías renales debido a la pérdida de minerales. Tenemos pérdida de inserción y movilidad dental, que esto se da por las alteraciones que producen el metabolismo de estos pacientes, y también se ve afectado por el balance calcio-fósforo y la mineralización de estos. Terapias alternativas implementadas para el abordaje odontológico son muchas. Tenemos la que es decir, mostrar y hacer, que es donde se le explica al niño lo que hará y se enseña el instrumental y luego se simula lo que sucederá. Tenemos el control mediante la voz. Este es un método que requiere como que ayuda a que el odontólogo tenga como más autoridad durante su comunicación con el niño. La desensibilización, que es una técnica para minorizar los temores y la atención del paciente. Tenemos la terapia asistida con animales, que esto es mayormente se utilizan con perros. También hay terapias equinas, y esto es un recurso terapéutico que va a ayudar al niño o al paciente o a la persona que necesite que se le esté dando esta terapia a mejorar las funciones físicas, cognitivas, emocionales y las que estén relacionadas con este tipo de personas. Pueden utilizarse con cualquier persona o cualquier colecto que presente necesidades especiales. También tenemos la aromaterapia, que es una práctica en la cual se trata en frotar aceites aromáticos para bajar los niveles de ansiedad. Tenemos la musicoterapia, que consiste en utilizar diversos símbolos o imágenes, diversas músicas para estimular los cambios positivos en el estado de ánimo y la ansiedad del mismo paciente. Tenemos los métodos farmacológicos, que esto se basa en lo que es la sedación consciente. ¿Qué pasa? Es como que ayudar al paciente a que mantenga la permeabilidad respiratoria, a que se sienta más cómodo, y en estos casos el paciente recibe de lo que es 50 a 70% de oxígeno. El plan preventivo de salud oral.
Bueno, principalmente cumplir con todo el apoyo de un equipo multidisciplinario con el fin de controlar todas estas alteraciones generales que se presenten. Es de suma importancia trabajar con un equipo multidisciplinario para lograr el éxito en el tratamiento de este tipo de pacientes. La visita del odontólogo para el mantenimiento de la higiene oral, la educación de los padres con el fin de mantener y preservar la buena higiene bucal y el uso correcto de cepillado asistido con los enjuagues bucales e hilo dental. Muchas gracias.